Hola a todos y bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos adentraremos en el mundo, quizás invisible pero alucinante, de los enlaces químicos. Porque aunque no los veamos, estos enlaces son los que hacen posible que el mundo sea como es. Exacto, imagina por un segundo que tienes un puñado de sal en una mano y un diamante en la otra. Interesante. Ambos son sólidos, pero si intentas disolverlos en agua, bueno, ya sabes lo que pasa. La sal se disuelve, el diamante no. ¿Por qué? Buena pregunta. La respuesta está en cómo se unen sus átomos, o en otras palabras, en los enlaces químicos. Y ahí es donde entramos nosotros. Así es. Los átomos como nosotros buscan la estabilidad, como los gases nobles de la tabla periódica, ¿verdad? Totalmente. Para lograrlo necesitan completar su capa exterior de electrones, generalmente con 8, excepto el hidrógeno que se conforma con 2. A esto lo llamamos la regla del octeto. La regla del octeto, me acuerdo de eso del instituto. Claro. Es como un juego en el que los electrones cambian de sitio buscando la combinación perfecta para tener una familia atómica feliz. Exacto. Y en este juego existen tres tipos principales de enlaces: iónico, covalente y metálico. Empecemos con el enlace iónico, donde parece que los opuestos se atraen, ¿verdad? Totalmente. El enlace iónico se forma entre un metal y un no metal. Piensa en el sodio, un metal que tiene un electrón solitario en su capa exterior. Está deseando librarse de él para ser más estable. Y ahí es donde entra el cloro, un no metal, con 7 electrones en su capa exterior. Le falta solo uno para ser estable. Exacto. El sodio, generoso, le cede su electrón al cloro. El sodio se convierte en un ion positivo o compasión porque ha perdido un electrón con carga negativa. Y el cloro, al ganar ese electrón, se transforma en un ion negativo o anión. Es como un intercambio de regalos perfecto. Exacto. Entonces, estos dos iones, cargados con cargas opuestas, se atraen formando un enlace muy fuerte. ¿Y el resultado? El cloruro de sodio, más conocido como la sal de mesa. Esa estructura tan ordenada de iones positivos y negativos es la que le da a la sal su aspecto cristalino. Claro, tiene mucho sentido. Y esta estructura tan organizada también explica otras características de los compuestos iónicos, ¿no? Exactamente. Los compuestos iónicos suelen ser sólidos a temperatura ambiente, tienen puntos de fusión y ebullición altos, porque hace falta mucha energía para romper esos enlaces tan fuertes, y no conducen la electricidad en estado sólido porque los iones están fijos en su lugar. Es como si estuvieran atrapados en una fiesta, pero sin poder bailar. Ajá, una buena analogía. Pero si los disolvemos en agua, la cosa cambia. Los iones se liberan y pueden moverse libremente, lo que permite que la solución conduzca la electricidad. Es como si al disolverse en agua, la fiesta se pusiera en marcha y los iones pudieran moverse al ritmo de la música. Hablando de disolverse, hay compuestos iónicos que no se disuelven en agua, ¿verdad? Recuerdo el yeso, que se usa en la construcción. Muy buena observación. El yeso, que es sulfato de calcio, es un compuesto iónico que no se disuelve fácilmente en agua. La solubilidad de los compuestos iónicos depende de la fuerza de atracción entre los iones y las moléculas de agua. Qué fascinante. ¿Quién diría que detrás de algo tan cotidiano como la sal hay un mundo tan complejo e interesante? Y esto es solo el comienzo. Acabamos de arañar la superficie de los enlaces iónicos. ¿Es verdad? Ahora, si te parece, vamos a adentrarnos en el mundo de los enlaces covalentes, donde los átomos prefieren compartir en lugar de ceder o ganar electrones. Y me parece perfecto. Preparaos para descubrir un mundo de moléculas, desde el agua que bebemos hasta el diamante que adorna un anillo. Los enlaces covalentes, donde los átomos comparten electrones. Me los imagino como compañeros de piso que comparten gastos para llegar a fin de mes. Me gusta esa analogía. En lugar de ceder o ganar electrones como en el enlace iónico, aquí los átomos comparten para alcanzar esa estabilidad que tanto anhelan. Ajá, tiene sentido. Y esa colaboración puede dar lugar a estructuras muy diferentes, ¿verdad? Porque no es lo mismo una molécula de agua que un diamante gigante. Claro, claro. En el mundo covalente encontramos dos tipos principales de sustancias: moleculares y cristalinas. Las sustancias moleculares son como pequeñas unidades independientes, como si fueran casas unifamiliares. Piensa en el agua, H2O, o el dióxido de carbono, CO2. Cada molécula es una entidad autónoma. Entiendo. En cambio, las sustancias cristalinas covalentes serían como edificios enormes donde los átomos están conectados en una red tridimensional. Exacto. Como un rascacielos gigante. Exactamente. Imagina un rascacielos donde cada átomo es un ladrillo unido a otros mediante enlaces covalentes. El diamante, el grafito y el cuarzo son ejemplos perfectos de este tipo de estructura. Vaya, increíble. ¿Y cómo funciona exactamente este reparto de electrones? Podremos verlo con un ejemplo sencillo. Claro que sí. Tomemos el flúor, F. Un átomo de flúor tiene 7 electrones en su capa exterior y necesita uno más para alcanzar el orteto, que hacen dos átomos de flúor. Pues comparten un par de electrones formando un enlace covalente simple. Ya, como si se dieran la mano. Interesante. Pero siempre comparten un solo par de electrones. He leído sobre enlaces dobles y triples. Buena pregunta. A veces los átomos quieren compartir más de un par de electrones para ser aún más estables.
El oxígeno, O2, es un buen ejemplo de enlace doble. Comparte dos pares de electrones, mientras que el nitrógeno, Ne2, el gas más abundante en nuestra atmósfera, va un paso más allá y forma un enlace triple, compartiendo tres pares de electrones. Vaya, parecen enlaces muy fuertes. Sí. Pero ahora me surge otra duda. ¿Qué hay de los enlaces polares y no polares? En el instituto, este tema siempre me costaba entenderlo. Tranquilo, es normal que genere confusión. Para simplificarlo, imagina que los electrones compartidos son como un pastel. En un enlace covalente no polar, como el del flúor que hemos visto, los átomos comparten el pastel de forma equitativa. No hay quien se coma un trozo más grande. Pero en un enlace covalente polar, la cosa cambia. O sea que uno de los átomos es más goloso y se come un trozo más grande del pastel. Exacto. En un enlace polar, uno de los átomos atrae con más fuerza los electrones compartidos. Es como si tuviera más electronegatividad, un término que puede sonar complejo, pero que simplemente significa ganas de atraer electrones. Entiendo. Interesante. ¿Y esto en qué afecta a la molécula? Pues crea una distribución desigual de carga, una especie de polaridad. Imagina la molécula de agua, H2O. El oxígeno, más electronegativo, atrae con más fuerza los electrones compartidos con los hidrógenos, creando una zona con una ligera carga negativa cerca del oxígeno y una ligera carga positiva cerca de los hidrógenos. Como un ion con su polo positivo y su polo negativo. Exactamente. Interesante. Entonces, ¿esta diferencia de polaridad tiene alguna consecuencia? ¿Influye en cómo se comporta la sustancia? Claro que sí. La polaridad es clave para entender las propiedades de las sustancias covalentes. Por ejemplo, las moléculas polares, como el agua, tienden a atraerse entre sí, mientras que las no polares, como el aceite, no. Claro, por eso el agua y el aceite no se mezclan. Exactamente. Es como si intentaras mezclar personas que van a fiestas diferentes, Es una buena analogía, sí. cada uno con su rollo. Totalmente, volviendo a los tipos de sustancias covalentes. ¿Te acuerdas de las sustancias moleculares? Sí. Pues bien, estas sustancias pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas a temperatura ambiente. Es verdad, el agua es líquida, pero el dióxido de carbono es un gas y ambos forman enlaces covalentes. Correcto. Esto se debe a que las fuerzas entre las moléculas, llamadas fuerzas intermoleculares, son más débiles que los propios enlaces covalentes. Por eso, las sustancias moleculares suelen tener puntos de fusión y ebullición más bajos que los compuestos iónicos. Tiene sentido y por lo general no conducen la electricidad, ¿verdad? Así es porque los electrones están compartidos dentro de las moléculas, no están libres para moverse y conducir la corriente eléctrica. Claro, es como si estuvieran bailando en pareja sin poder cambiar de pareja. Exacto. Interesante. ¿Y qué pasa con las sustancias cristalinas covalentes? Esas estructuras gigantes que mencionábamos antes. Ahí está la resistencia en estado puro, como los átomos están unidos en una red tridimensional mediante enlaces covalentes fuertes. Estas sustancias son increíblemente duras y resistentes. Como el diamante, que es el material natural más duro que existe. Exacto, el diamante está formado por átomos de carbono unidos en una estructura tetraédrica extremadamente estable, de ahí su dureza y su alto punto de fusión. Impresionante. Y según tengo entendido, la mayoría de las sustancias cristalinas covalentes no conducen electricidad, excepto el grafito. ¿Por qué es tan especial? Me encanta que lo preguntes. El grafito también está hecho de carbono, pero sus átomos se organizan en capas planas como si fueran hojas de papel apiladas dentro de cada capa. Los átomos están unidos por enlaces covalentes fuertes, pero las capas se mantienen unidas por fuerzas más débiles llamadas fuerzas de Van der Waals. ¿Y eso qué significa? Que las capas pueden deslizarse fácilmente una sobre otra, lo que explica por qué el grafito es tan blando y se utiliza en los lápices. Claro, cada vez que escribimos con un lápiz estamos dejando una fina capa de grafito sobre el papel. Es increíble. Y aún además resulta que cada átomo de carbono en el grafito tiene un electrón que puede moverse libremente entre las capas. Y son estos electrones libres los que permiten que el grafito conduzca la electricidad. Es como si las capas de grafito fueran autopistas para los electrones. Fascinante. ¿Quién diría que el material de un simple lápiz pudiera ser tan complejo? La química está llena de sorpresas, y aún nos queda un tipo de enlace por explorar. ¿El enlace metálico? Ah, sí, los enlaces metálicos siempre me han parecido un poco misteriosos. ¿Qué los hace tan especiales? Imagina una fiesta donde todos los átomos de metal deciden compartir sus electrones más externos en una especie de mar de electrones. Estos electrones pueden moverse libremente por toda la estructura metálica sin estar ligados a ningún átomo en particular. Suena a una fiesta muy animada. ¿Y cómo explica esta libertad de movimiento las propiedades únicas de los metales? Esa es la clave. Por ejemplo, el brillo característico de los metales se debe a que estos electrones libres pueden absorber y emitir luz con facilidad. Tiene sentido. ¿Y qué hay de su conductividad térmica y eléctrica?
también se debe a esos electrones viajeros. Exacto, los electrones libres actúan como pequeños mensajeros, transportando energía térmica y eléctrica a través del metal con gran rapidez. Por eso los metales son tan buenos conductores. Es como si los electrones formaran una red de transporte de energía súper eficiente. Increíble. Y aún hay más, esta movilidad de los electrones también explica por qué los metales son dúctiles y maleables, es decir, se pueden estirar en hilos y moldear en láminas sin romperse. Claro, como cuando doblamos un clip o moldeamos papel de aluminio. Exactamente, al no estar los electrones fijos a átomos específicos, las capas de átomos metálicos pueden deslizarse unas sobre otras sin que la estructura general se desmorone. Es increíble cómo algo tan pequeño como un enlace químico puede tener un impacto tan grande en las propiedades de los materiales. Hemos aprendido sobre enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Este viaje al interior de la materia ha sido realmente fascinante. Me alegra que te haya gustado la química. Es un mundo apasionante lleno de secretos por descubrir. Totalmente de acuerdo. Y hablando de descubrir, antes de terminar, me gustaría dejaros con una pregunta para reflexionar. Hemos visto que los metales son excelentes conductores de la electricidad, mientras que sustancias covalentes como el plástico se utilizan como aislantes. ¿Por qué creéis que esto es así? ¿Qué ocurre a nivel atómico que explica esta diferencia? Pensadlo bien y hasta la próxima. Seguid explorando el maravilloso mundo de la ciencia.